Toda la honra, toda la gloria para el único nombre que sobre todo nombre. Amén. Gracias a nuestro Señor por esa infinita misericordia que tiene con nosotros de mostrarnos su nombre, de revelarnos su nombre, de enseñarnos quién es Él y mostrarnos cuál es el propósito de su oración. La oración no es platicar con Dios. La oración es escuchar, saber quién es Él, conocerlo, ser instruidos por su palabra, ser instruidos en cada uno de sus atributos para adorarlo, glorificarlo y tributarle ese fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando Él nos da un atributo en su infinita misericordia, nos revela un atributo en su infinita misericordia, nosotros le regresamos ese atributo como un tributo de oración, como un tributo de adoración, como un tributo de alabanza. No se trata de nuestras palabras, sino de su palabra. No se trata de nuestros sentimientos, sino de su sentimiento. No se trata de nuestros pensamientos o nuestras ideas, sino de su pensamiento y de su idea, de su imagen. ¿Quién es Él? Y cuando salimos de su presencia, después de haberle tributado esa adoración, seguimos adorándolo cuando, como veíamos hace ratito en el taller, damos a conocer, predicamos, ¿verdad? Ese clama a mí de Jeremías 33, ¿se acuerdan? Es predicamos, compartimos, testificamos, promulgamos los atributos de su nombre. Es decir, compartimos quién es Él. Ese es nuestro Señor Jesús Yeshua. El día de hoy vamos a ver un atributo, no que sea más importante, pero un atributo que a lo mejor sale de lo común, un atributo que estuvimos viendo en la semana. ¿Se acuerdan que veíamos Jesús Yeshua es el hombre, pero también es el que se encarna, ¿verdad? O es el que se inclina y desciende precisamente para vernos, para estar con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Restaurar, restaurar. ¿Se acuerdan? Él sana nuestra tierra, nos sana a nosotros. La tierra somos nosotros, somos esa tierra que hemos sido descompuesta, que hemos sido adulterada, que hemos sido sobajada, ¿verdad? Por el pecado, pero Él en su infinita misericordia viene, llega a nuestras vidas y entonces nos lleva a su presencia para conocerlo, adorarlo y glorificarlo. ¿Cómo hace esto? Es necesario que Él se encarne. Es necesaria la encarnación, es necesario que ese Dios trascendente, ese Dios todopoderoso, ese Dios incomprensible, baje, no que nosotros lo bajemos, Él baja, Él se humilla, esa es su humildad. Es tan grande su grandeza que se humilla a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose hombre, igual como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entenderlo, podamos comprenderlo. En nuestra mente es imposible, por eso nos da su espíritu. En nuestra mente es imposible, por eso nos da su pensamiento, por eso nos da sus atributos, para que nosotros podamos conocerlo como Él quiere, como Él es, no como nosotros creemos o nos imaginamos que es. Ya estamos en el capítulo 2, el día de hoy comenzamos con el capítulo 2 de Romanos y estaremos compartiendo el versículo 1. Dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, porque en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Si nosotros vemos esta palabra hombre en nosotros, mis hermanos, es el hombre caído, es el Adán caído, el Adán pecador, el hombre que se la pasa juzgando, prejuzgando, criticando, diciendo, un hombre que está perdido, que trata de buscar a Dios en sus fuerzas. Pero nos sucede lo que sucedió en la Torre de Babel. Somos confundidos. Y entonces esa confusión es una pluralidad de imágenes, de ideas, de ídolos acerca de quién es Él. Y entonces andamos inventando cosas, andamos inventando nombres, porque solamente hay un solo nombre, acuérdense, o andamos inventando ideas o doctrinas
acerca de nuestro Señor. Por eso Él se encarna y nos da el ejemplo y nos dice, esto es lo que tienen que hacer. Ese es el motivo de su encarnación, señalarnos el camino correcto, el único camino que conduce al conocimiento de quién es Él. El motivo de la encarnación es ese, que nosotros podamos saber y entender para qué fuimos creados. Y por eso, en la imagen de Cristo Jesús, somos formados a la estatura del varón perfecto, que es Él. Segunda de Juan 1:7 va en el mismo sentido, si ustedes se fijan, otro testigo que nos habla de nuestro Señor Jesús como hombre, y dice, muchos engañadores han salido del mundo. No dice uno, no dice varios, muchos engañadores. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Engañan. ¿De dónde salieron? Del mundo. Por eso su enseñanza es anticrística. Todo lo que no hable de quién es Cristo es anticrístico, mis hermanos. Es algo lógico, es algo sencillo. ¿Por qué dice que son engañadores? Observen, dice, no confiesan a Jesucristo como venido en carne. No se trata solamente de decir, sí, Jesús se encarnó. No, observen, dice, no confiesan a Jesús el Cristo. Ese Jesús, el Cristo, es Yeshua, el Mesías. Y Yeshua, el Mesías, Romanos, ¿se acuerdan? En Juan 8, etcétera. Hay muchos testigos que nos dicen, ¿quién es el Cristo? Colosenses, ¿se acuerdan? En su capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, nos dice que Cristo es el misterio. Cristo es el Dios revelado. Cristo es Yahvé encarnado. Entonces, cuando decimos confesar a Jesucristo, estamos diciendo confesar al Mesías, confesar al Hijo de Dios, es decir, el que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el que es el Hijo, pero no la segunda persona, el jovencito de barba, el que es el Hijo porque viene como Rey, el que es el Hijo porque viene como sacerdote, el que es el Hijo porque viene como Elohim, que estamos comprendiendo. Fíjense lo que dice, que no confiesan a Jesús el Cristo, Yahvé Todopoderoso, el Elohim del universo, venido en carne. Ese Dios todopoderoso, ese Dios trascendente que se encarnó. Si no confiesas que Jesús es Yahvé, entonces dice, este es el engañador y el anticristo. Tenemos que entender lo que dice aquí, mis hermanos, porque a veces decimos, bueno, aquí dice que Jesucristo vino y se encarnó. Eso lo entendemos todos. Pues si Jesús, la segunda persona, el jovencito, es el Hijo, entonces vino y se encarnó y nació de una mujer y ya, tan tan. No, mis hermanos, fíjate lo que dice Jesús el Cristo. Si no confiesan quién es Jesús, si no confiesas que Jesús es el Cristo, entonces eres un engañador, eres un mentiroso, eres el anticristo, porque estás hablando en contra de Cristo. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Ahora, me van a decir, pero ¿dónde dice eso que estás comentando de que Él es el gran yo soy? Que Él es el que Él es Yahvé. Bueno, hicimos una introducción, ¿verdad? En este sentido, para que podamos comprender y podamos entender a la luz de la palabra cómo nos testifica la misma palabra quién es nuestro Señor Yeshua, quién es Jesús. Vamos a recordar varios testigos en el Evangelio de Juan. En la semana les pedí que estuvieran viendo el Evangelio de Juan que les compartí en el material, ¿verdad? En hebreo. Me van a decir, es que se escribió en griego. Sí, está bien, pero está en hebreo. Y ustedes pueden ver en hebreo, ¿verdad? Vamos a ubicarnos nada más en 4 versículos, ¿sí? No podemos ver todo porque no es el objetivo, pero nada más es la introducción para que veamos quién es Jesús, ¿sí? Vamos a ver versículos 1, 2, el 12 y el 14. No vamos a ver cada testigo de cada uno de estos versículos.
vamos a hablar en general, ¿verdad? Para que vayamos viendo qué significa que Él sea hombre, qué significa que se encarnó y qué significa que entendamos quién es el que se encarnó. No es Jesucito, no es el hijito, es Yahvé el que se encarnó. Ahorita lo vamos a ver como dice la palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo. Aquí les puse entre corchetes, si ustedes vieron su traducción, ¿sí? El documento que les mandé, dice una línea en hebreo, luego una línea en español y luego una tercera línea que nos da la traducción o la pronunciación, que sería una transliteración, no propiamente traducción, sino una transliteración. Y entonces observamos que dice, era el verbo, aquí nada más me centré en el verbo y dice, ha-dabar. Y se acuerdan que si nosotros vemos en el Tanaj, lo que se conoce erróneamente como Antiguo Testamento, ¿verdad? El Tanaj, o sea, toda la primera parte de la palabra antes de la venida de nuestro Señor Jesús, acuérdense que Ja, cuando dice la contracción, se refiere a Yahvé, y en lugar de decir Yahvé, dice Ya, o en español, ¿verdad? Otras traducciones dicen Ja. El libro que compartimos dice ja, J-A. ¿Por qué les puse H-A? Porque sería lo correcto. No es que estemos corrigiendo, simplemente es lo correcto. En la segunda parte del versículo, ¿sí? Donde está al final, ahí lo puse como aparece textualmente en el texto, ¿verdad? En el libro que estamos comentando, en el interlineal. Ja, pero para que vayamos entendiendo que es una H. Y se acuerdan, mis hermanos, que la H que habíamos visto es una G y es la segunda letra de qué? Del tetragramatón, el nombre de Dios. Ahora vean, cuando dice Ja, es una contracción de Elohim. Y Elohim, mis hermanos, es el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Está hablando de Yahvé. Entonces observemos cuando dice, en el principio era el verbo, algunas traducciones más correctas en español dicen en griego el logos, pero en hebreo es el dabar. ¿Ya se fijaron? Ja, dabar. Y luego dice, y el verbo, dice, beja dabar, o sea, ese que es Elohim, el dabar, y se acuerdan que dabar dijimos que es todo el nombre completo de Dios. En griego, logos, todo el nombre completo de Dios. En hebreo, dabar, todo el nombre completo de Dios. ¿Dónde dice todo esto? Vean lo que dice. El verbo, o sea, dabar, era Dios. Y vean cómo lo pone ahí en hebreo. Dice Elohim, se los puse entre corchetes. Revisen el material ustedes y ahí viene así, textual, dice el verbo o ese Dios, ¿verdad? Era Elohim. Y luego dice, y Dios, o sea, Elohim, era el verbo, Hadabar. La mayoría de las traducciones nada más dicen que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. No era, sino estaba. La forma más correcta de hablar, mis hermanos, si lo vemos nosotros, tanto en griego como en hebreo, es era Dios y Dios era el verbo. No es solamente estaba. Ahorita lo vamos a ir viendo con la palabra para que ustedes se vayan dando cuenta de esta situación. Esto es lo que nos está enseñando la palabra. ¿Quién es nuestro Señor Jesús Yeshua? El verbo, pero es Ja, que quiere decir Elohim o la contracción de Elohim, Dabar, todo el nombre de Dios, y luego dice, era Dios, se refiere a Elohim, Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Del versículo 2, nada más les puse una parte. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Fíjense, lo que estamos viendo aquí son dos palabras, con, y les puse entre corchetes, Etzel.
Y luego Dios, otra vez se repite Elohim. Observen Etzel, mis hermanos, es un atributo. Nosotros decimos con, bueno, pues yo estoy con mi esposa, o yo fui con mi esposa al cine, yo fui con mis hijas al mercado. Yo voy junto con, no. Vamos a ver qué significa Etzel, mis hermanos. Y ahorita regresamos a lo que significa Dabar. Fíjense, Etzel se escribe con 3 letras. Acuérdense que en hebreo no hay vocales, ¿sí? Etzel es una Aleph, luego una Yin y luego una Lamed. Aquí les puse el significado. Con significa estamos en la casa de, no con. No estoy con Martín, estoy dentro de la casa de Martín. ¿Me estoy explicando? Luego, en el sitio de, o sea, donde está Martín, ahí estoy yo. Me van a decir, pero yo estoy sentado en otra silla o en un sillón. No, la palabra con es donde estoy yo. Aquí donde estoy yo sentado, están sentados todos. Me dices, eso no es posible. Sí, sí es posible en Dios. Estamos sentados en Él o parados en Él. Hace ratito cantábamos, nos plantamos en ti, Señor, siempre. Es lo que estábamos cantando en las alabanzas, si le pusieron atención. En el sitio de es exactamente en el mismo lugar, la misma posición, hincados, orando, alabando, con los brazos levantados, etcétera. Lo mismo. Pero también dice en lo de, es decir, lo que Dios está haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Lo que Jesús está haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Y recuerden que Él está eternamente alabando y glorificando su nombre. ¿Qué están haciendo los serafines? Lo están viendo. ¿Y qué están haciendo eternamente? Alabando y glorificando su nombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle, pedirle y pedirle. Platicar con Él y tomarnos un cafecito. No, mis hermanos, lo mismo. Eso significa con o etzel, pero también significa simplemente en, o sea, estar adentro de, estar en las entrañas de, lo vimos en el discipulado el miércoles, estar metido en lo más profundo de, ¿sí se están fijando? Dentro de Él, no somos Él, estamos dentro de Él, estamos contenidos dentro de Él, porque todo el universo está contenido dentro de Él, pero también significa alrededor de. Entonces vean, aquí está hablando de Jesús. Jesús está alrededor del Padre. Mis hermanos, es la gloria, es el resplandor, porque el Padre es la entraña, pero dice que el Hijo está en la entraña. Entonces dices, ¿cómo es posible esto? Sí, vayamos entendiendo lo que dice la palabra. Él es la entraña, pero está dentro del Padre, pero el Padre está dentro de él. Entonces los dos son uno, porque no son dos. ¿Estamos comprendiendo? Alrededor de, dice la palabra, y vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La oración sacerdotal, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, o sea, ese resplandor, esa luz, ¿verdad? Inimaginable, incognoscible para nosotros, esa luz incomprensible, es Jesús, son los atributos de quién es Él, es todo su resplandor. Pero observen, también dice, en posesión de, recordemos que estamos hablando del verbo, o la palabra aquí está hablando del verbo. Dice, este era en el principio con Dios. No es que estaba sentado a un ladito de su trono, no es que estaba parado a un ladito del trono de Dios, en posesión de. ¿Qué quiere decir esto? El verbo Yeshua posee a Elohim. Esto no es posible, mis hermanos. Si Elohim es el Dios de dioses y Jesús es el hijito, pues no puede poseer a Elohim. Es ilógico. Bueno, vamos entendiendo que sí, porque es el mismo. Pero también significa en las manos de para. O sea, la mano, ¿se acuerdan que la mano es Yod? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y Yod es la primera letra de Yahvé.
¿Ya se fijaron? O de Yeshua. Y es una mano que está sobre, recordemos, la orden de Yahvé. Vayan y pongan mi nombre sobre los hijos de Israel, o sea, pongan mi mano sobre los hijos de Israel y yo los bendigo. Número 6:27. Es la misma orden que da Jesús, Mateo 28:19. Vayan y bauticen, o sea, pongan mi nombre sobre todas las naciones. ¿Sí se están dando cuenta? Sepúltenlos. Entonces, es la mano de Él encima, mis hermanos. Su nombre encima de nosotros, su resplandor, sus atributos, su gloria sobre nosotros. Esto es lo que significa, este era en el principio con, o sea, este era en el principio Etzel Elohim. ¿Se están fijando? No es nada más que estaba a un ladito de o junto con, es la misma persona, Yeshua, es el mismo Dios, el mismo Espíritu, Elohim. Eso es lo que significa Etzel. Y todavía les estoy poniendo ahí para que ustedes vayan viendo más allá de nuestras narices. Fíjense, estos testigos o atributos de Etzel, dijimos que se escribe con 3 atributos o 3 letras. Aleph, Ayin y Lamed. Aleph, acuérdense de esto, mis hermanos, se las puse ahí en el sermón. Aleph está compuesta por 3 letras, principalmente, hay más, pero 3 letras principalmente. Son 2 yod y una bab. La primera yod es el Dios trascendente, la yod que está arriba. Del lado derecho, si ustedes la ven, para nosotros es como si fuera una N mayúscula, pero si ustedes la ven, es una yod que está de arriba, hacia arriba. Es la adoración, es el Dios trascendente, el Dios que no podemos comprender, el Dios incomprensible, incognoscible para nosotros, el Dios todopoderoso, del cual no tenemos ni la más remota idea de quién es. Pero ese Dios todopoderoso trascendente, Bab, ¿se acuerdan que la Bab, le dije, la Bab es la encarnación? La letra Bab es Jesús se encarnó. La letra Bab es ese Yahvé trascendente que está arriba, se encarna, baja a nosotros. Por eso Jesús, lo vimos en el discipulado, ¿se acuerdan? Cuando dice, cuando sea levantado en el madero, ¿se acuerdan que el madero es Bab? Cuando sea levantado en el madero, voy a atraer a todos hacia mí mismo. Nos lleva a Él para conocerlo. Entonces, esa Bab, esa letra Bab, baja al Dios trascendente, no es que nosotros podamos bajarlo, porque si yo lo bajo, me hago una imagen. Él se baja, Él se humilla, me van a decir, es lo que dice Filipenses, claro, tenga la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo Dios, se vacía completamente, ¿se acuerdan? Se hace hombre y todavía siendo hombre se humilla hasta la muerte en ese madero. Va, ¿para qué? Para darse a conocer. Y entonces tenemos la segunda ayin. Acuérdense que les dije, perdón, la segunda yod. Les dije, son 2 yod y una bab. La segunda yod es esa yod, pero viendo hacia arriba. Mis hermanos, no es lo que dice Filipenses, dice que Jesús recibió el nombre sobre todo nombre y por eso fue exaltado hasta lo más alto para que toda lengua confiese que Jesús es el glorioso Dios Padre, es el Señor. Esa ayin nos lleva hacia arriba, es Jesús clavado en ese madero y entonces nos recoge, nos atrae a sí mismo, nos lleva a ese madero, con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Ya se fijaron? Gálatas 2:20. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces vean lo que hace Aleph, mis hermanos. Es Dios arriba, pero Dios en la tierra. Aquí te puse 4 testigos. Deuteronomio 4:39, Josué 2:11, Esdras 5, el Salmo 83. Ahí revísalos. Y dice, Dios Elohim es Dios en los cielos y en la tierra. Es el mismo, no hay 2. Es uno. Echad, uno es.
Ese es Aleph, la primera letra o el primer testigo de Etzel. La segunda es una Ayin. Esta Ayin, mis hermanos, tiene otras letras, es una Bab, una Seid, Said, etcétera. Son más letras ahí, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué significa? ¿Qué atributo? ¿Qué nos revela? Es el ojo espiritual. Ayin es el ojo espiritual. ¿Cómo que un ojo espiritual? ¿Estamos hablando de otras religiones? No, 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 no. El ojo espiritual, el ojo de Dios. No estamos hablando del conocimiento oculto, ni de cábala, ni de nada. Es esa luz inaccesible. Es lo que dice el Evangelio de Juan. Jesús es la luz inaccesible que se mostró. Vino la luz, pero los hombres no prefirieron la luz, prefirieron las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Es la luz primigenia que veíamos hace ratito en el taller. Es el primero y el último. Vimos varios testigos, ¿verdad? Todo el Salmo 176 y el Salmo 145, vimos más de 200 testigos que nos dicen quién es Jesús. El primero y el último, la luz primigenia, antes de todo, es la eternidad, el eterno, ¿se acuerdan? Y vean, no solamente es una luz, sino observen, les puse ahí, me permite entender y obedecer. Es el Shama o el Shamar, esos otros atributos que hemos estado viendo en el discipulado, ¿se acuerdan? Que empiezan con la letra Shin. Shin es la revelación, el resplandor, el fuego, la luz. ¿Se están dando cuenta? El conocimiento de quién es Él. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Está bien difícil. Mis hermanos, váyanse familiarizando y vayan disfrutando lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos enseña. Me permite entender y obedecer, pero fíjense, dice, con humildad. Hace rato también hablábamos en el discipulado. Si yo quiero conocer a Dios en mis fuerzas, no puedo. Si yo quiero estudiar y conocer y aprender, no voy a aprender nada. El Señor no me va a enseñar nada. Voy humilde y le digo, Señor, no sé absolutamente nada. Y entonces Él me enseña. Él me hace obedecer. Él me permite entender, pero me hace humilde. Esa es la humillación de Cristo. Me van a decir otra vez Filipenses 2. Claro, se humilló. Esa es la grandeza. Acuérdense que son dos letras Yod. La grandeza, la de arriba, y luego la de abajo es la humildad. Es la encarnación. ¿Estamos comprendiendo? Y luego la última letra o el último testigo de Etzel, mis hermanos, es Lamed. Y Lamed, acuérdense que estamos viendo en el discipulado, es instrucción. Pero no solamente es una instrucción, sino es la enseñanza profunda y oculta como misterio, no cábala. Misterio, ¿dónde dice la palabra eso? Colosenses 1:27, Colosenses 2:2, Colosenses 4:3, etcétera. Y hay más citas, más testigos que nos dicen que el misterio es Cristo viviendo en nosotros. ¿Estamos comprendiendo? Entonces observen, ese verbo no estaba con. Ese verbo es Elohim, que se hace carne para enseñarnos y revelarnos quién es y podamos adorarlo. Por eso nos instruye, nos da su luz para que obedezcamos. El versículo 12. Bueno, regresamos al Dabar. Acuérdense, el Dabar. El Dabar es el atributo, está formado por tres letras. Ahí se las puse, o tres testigos. Dalet, Bet y Resh. Fíjense lo que significa Dabar. No solamente es palabra, está hablando de todo el nombre. Observen, Dalet dice, es la correcta interpretación. Por eso Dios dice, no te hagas imágenes de lo que hay arriba en el cielo, no te hagas imágenes de mí. Te voy a dar la correcta interpretación de mi palabra. Mis hermanos, para eso nos da su alefato.
Estábamos viendo en el taller, Jesús, Yeshua, es el alefato. ¿Estamos entendiendo? No es porque a él se le ocurrió y dijo, pues para que se les haga bien difícil, entonces lo voy a poner en hebreo para que nadie entienda. Bueno, sí y no. Nadie entiende si no hay revelación, porque es por gracia. Estamos comprendiendo. Nadie lo busca y lo encuentra. Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos amó primero. Entonces, Dalet, correcta interpretación, pero fíjense, también es la puerta del conocimiento profundo de aquel que es uno. ¿Se acuerdan de Echad? Y vean, ahí les subrayé, Echad termina con la letra D de Dalet. Dios es uno. Tengo el conocimiento del que es uno, porque soy bien inteligente. No, porque estudié mucho, menos. Tengo el conocimiento del que es uno por gracia, porque me fue revelado. ¿Estamos comprendiendo? Ese es Dalet. La segunda letra o el segundo atributo o testigo, Bet. ¿Qué significa Bet? Es la casa. Principalmente, hay más significados, pero principalmente, Él está haciendo una casa. Él está haciendo su morada. ¿Dónde dice eso? Mis hermanos, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Otras más. Pues no dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y no dice que su casa es casa de oración. Y no habla de la tierra, la parábola. Nosotros somos la tierra. Entonces, ¿dónde siembra la semilla? Pues en nosotros. Somos esa casa, somos esa morada, ese recipiente que Él está haciendo, pero no solitos, como el llanero solitario. Somos un cuerpo y el cuerpo es Él. Su iglesia es Él, su Jerusalén es Él. ¿Estamos comprendiendo? Eso significa Bet, su casa, su morada. Y termina, acuérdense, Davar es Dalet, Bet, y la última letra o testigo es Resh. Y vean lo que significa Resh, mis hermanos. Cabeza, pero cabeza de estirpe, porque tiene descendencia, o sea, está formando su linaje. Somos sus hijos. ¿Estamos comprendiendo? Pero son real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se están dando cuenta? Somos su pueblo, su linaje, sus hijos. ¿De quién? Pues de Jesús, Yeshua. Él es mi padre. Ahorita cantábamos eso, ¿no? Mi padre eres tú. Estamos comprendiendo. Verso 12, mis hermanos, de Juan 1. En su nombre a los que creen. Así comienza en hebreo. En español generalmente nos ponen a los que creen en su nombre. Pero observen, es vi shmo, que es el Shem. Shem. Hay una bet, ya no les puse aquí toda la explicación para no alargarnos, pero hay una bet, ¿verdad? Sí, vi, que sería, ya sabemos que es casa, o sea, la morada de. Entonces, fíjense, en su nombre, en su casa, los que creen, ¿sí? A los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Se dieron cuenta? Entonces, vean, la primera letra es Bet. ¿Qué está haciendo? Una casa para sus hijos. Luego la segunda letra sería Shem, ¿verdad? Es una Shin. La letra S-H-I, Shi, es la que estamos viendo los miércoles. Ahí está todo el nombre de Jesús, todo el nombre de Yeshua. La tercera letra es una Mem. ¿Se acuerdan que Mem es el agua del conocimiento que surge, surge, surge y surge y sigue brotando, 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 brotando y se desparrama? Es lo que dice en el Salmo 23, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Esa fuente que brota y brota y brota y brota y brota. Pero vean la última letra, mis hermanos. Es Shemo y es una Bab. ¿Qué quiere decir?
Ese Dios grande que está haciendo su casa, que está mostrando toda su gloria, que está diciendo un atributo y otro y otro y otro, y nos va a dar más y más y más y más, todos esos los aterriza o los entierra en Bab, o sea, en la encarnación. ¿Quién es la encarnación? Jesús, Yeshua, el verbo encarnado. ¿Dónde dice eso? Pues vamos al verso 14, que es el cuarto verso que vamos a ver del Evangelio de Juan, como introducción. Ya vimos el 1, el 2, el 12, vamos al 14. Y el verbo, deja dabar, otra vez, el dabar, ya entendimos lo que es dabar, se hizo, ahí en hebreo dice niyé, ahorita vamos a ver qué significa, se hizo carne, o sea, basar en hebreo, y habitó Yishkon, ahorita vamos a explicarlo rápidamente, entre nosotros, vimos su gloria, ese fuego, esa luz, ese resplandor, como la gloria del Hijo, ven, ¿se acuerdan que vimos ese discipulado? Ven Elohim, el Hijo de Dios, ven único. Ahorita vamos a explicar por qué dice Yakhid y no dice Echad. Ahorita lo explicamos. Hijo del Padre lleno de gracia y verdad, que es Emet. Mis hermanos, no vamos a invertir mucho tiempo, no estamos gastando, no vamos a invertir mucho tiempo en cada una de estas palabras, porque nos llevaríamos varios sermones en estar hablando de cada versículo. Recuerden que estamos hablando del atributo el hombre, el que se encarnó, pero vamos a entender quién es el que se encarna. Elohim, Yahvé, es el que se encarnó. Niyé, les dije, esta palabra, Hadabar ya la habíamos visto, ¿no? Ahora, se hizo, es Niyé, mis hermanos. Bueno, ahí las 4 letras que forman Niyé es una Nun, la primera letra, es la letra Nun, ¿de acuerdo? Es la única letra que vamos a ver ahorita. Hay más, está la Hei, que es la H, ¿se acuerdan? Luego una Yod y luego una Hei. La Hei, acuérdense, es la presencia de Dios, la Yod, ya dijimos, es ese Dios trascendente o es ese Dios humilde, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, llegó a ser o se hizo. Nayim no solamente es que se hizo, sino que llegó a ser. ¿Qué quiere decir esto? Que ese Dios trascendente no es que se despojó, como a veces nos dicen algunas versiones en Filipenses 2, sino que ese Dios trascendente se vació completamente en el cuerpo de Jesús y se hizo completamente carne. Es lo que dice la palabra, vean Colosenses 1, Colosenses 2, etcétera, que dice, toda la plenitud de lo que Yahvé es, reside corporalmente en Cristo, pero ya vimos que el Cristo es Yahvé encarnado, no es el hijito, Yahvé encarnado. La palabra Nun, la letra Nun, el testigo Nun. Si ustedes observan el Salmo 72, versículo 17, ya lo habíamos explicado en uno de los discipulados, dice que su nombre sea para siempre. Cuando dice para siempre, usa la palabra nun. Entonces, nun significa para siempre. Entonces, observen esto. Él se encarnó, mis hermanos, para estar con nosotros para siempre. Por eso dice Jesús, acuérdense en Mateo 28, verso 20, vayan, enséñenles, y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo o para siempre. ¿Por qué se encarnó? Para estar con nosotros para siempre, pero nos atrae a sí mismo. ¿Sí se están fijando? No es para quedarse aquí abajo y ya no regresar nunca a su trono. Dice, me voy y regreso. Juan 14, Juan 16. Ahora, ese nombre que nos está revelando es una revelación para siempre. Vean el Salmo 72, 17. Y vean hasta el verso 19 del Salmo 72. Dice que siempre estemos pronunciando su nombre, sus atributos, diciéndolo una y otra vez. Nun, mis hermanos, además de ser para siempre,
es una recompensa. Es una recompensa por la fidelidad, una fidelidad que tenemos, adivinen a qué, a su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Pero esa recompensa, mis hermanos, que es el conocimiento de quién es Él, no es algo que nos ganamos, sino es algo que Él nos da. Esa es su gracia. Esa fidelidad, esa recompensa, implica humildad. Es el hombre humilde, mis hermanos, que es nuestro Señor Jesús, y nos enseña a ser humildes para presentarnos, ¿verdad? O la esencia de su humildad que debe de ser para siempre. Pero fíjense otra cosa más hermosa todavía, déjenme decirlo así, para que ustedes lo puedan ver. Esto lo tenemos, esa letra nun, la tenemos representada en lo que hemos llamado el pececito, el pez del símbolo del cristianismo, que es un símbolo propiamente formado por un acróstico en griego. En griego sería el pez y sería ixtis. En hebreo es nun, es lo mismo, ¿sale? ¿Y qué significa ixtis? ¿Se acuerdan? A veces nos dicen, es que ahí dice otra cosa, no, ¿qué es ixtis? Ixtis, mis hermanos, es Jesús, la primera letra, luego Cristos, luego Teo, que es Dios, luego Ios, que es el Hijo o el hombre, y luego Soter, que significa salvación. Hoy veíamos en el taller también que Jesús no trae la salvación solamente, que Jesús no solamente vino a salvarnos, eso lo hicieron también Josué, lo hizo Isaías. Mis hermanos, Jesús es la salvación, no trae, Él es. Esa es la gran diferencia con Josué y con Isaías. Entonces observen todo lo que significa Niyé, mis hermanos, Niyé, se hizo carne, se encarnó, ese Dios todopoderoso, Teos o Teus, ¿sí? Ese Dios que es el Hijo hombre, es el Salvador, es Jesús el Cristo, lo que estábamos viendo en Primera de Juan. ¿Se están fijando? Si no decimos que Jesús, si no reconocemos, si no confesamos que Jesús es el Cristo, o sea, el Dios, somos anticristo. Bueno, es que yo sí digo que Jesús es Dios, pero es la segunda. Jesús es Dios, el único, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Estamos entendiendo, porque Dios es uno. Basar, carne, mis hermanos. Nada más vamos a ver la última letra. Ya vimos que es basar, sería una bet, la casa, shin, su presencia, su gloria, la letra resh, cabeza, acuérdense, la descendencia. Fíjense, se hizo carne para que seamos sus hijos por adopción. Nos jala en su carne, por eso se implanta en nosotros. Y entonces forma su linaje, primera de Pedro 2:9, etcétera. Pero la simiente, acuérdense, nada más les puse esta cita aquí, Gálatas 3:16, la simiente es Cristo. No es que nosotros seamos como Dios, no es que nosotros seamos iguales a Dios, no, no soy Dios, ni ninguno de nosotros. Es Él viviendo en mí, es Cristo viviendo en mí. ¿Estamos comprendiendo? Y luego dice, habitó, es va Yishkon, mis hermanos. Aquí hay una letra que no habíamos visto, la letra Kaf. Fíjense lo que significa Kaf. Es la mano o la palma de la mano que cubre, protege, poniéndose encima de nosotros. Es el nombre, ¿ya se fijaron? Lo que estábamos viendo en Números 6, 27, Mateo 28, 19, etcétera. Es su mano protectora, cuidándonos, adoptándonos. En derecho, en la materia de derecho, hay una materia que se llama derecho romano. Y cuando el papá simbólicamente pone su mano arriba de una persona, se llama manus injectum. ¿Qué quiere decir? Es la mano injectum, como una inyección, es la mano que me introduce a su familia.
Cuando mi hijo, por ejemplo, se va a casar con su esposa, entonces yo pongo la mano sobre la cabeza de su esposa y entonces su esposa pasa a ser mi hija. ¿Estamos comprendiendo? Entonces vean lo que está diciendo aquí. Cuando él pone su mano, nos está adoptando como hijos. Estamos comprendiendo la importancia de conocer el idioma en el que nos habla nuestro Dios. Platicaba en la semana con un familiar y me mandaba un mensajito. Ay, amado primo, hay que estar preparados porque el tiempo está cerca. Jesús ya viene. Mis hermanos, andamos predicando que Jesús ya viene. La palabra dice que no va a venir hasta que sea predicado su nombre en todo el mundo. Pero andamos predicando que ya viene, pero no nos preocupamos por predicar su nombre. Entonces, ¿cuándo va a venir? Jesús dijo, eso no les corresponde a ustedes. Vayan y hagan lo que les ordené. No vayan de metiches predicando cosas que no son. ¿Estamos comprendiendo? Él pone su mano, nos adopta. Eso es lo que significa, mis hermanos, el nun. Pero fíjense, esta palabra, mis hermanos, de Yishkon, si ustedes se fijan, o sea, habitó, termina con parece una Bab, la última letra, pero no es Bab, es una Nun, pero está más larga. ¿Ya se fijaron? Como si fuera una Bab larga, que sí y no. Sí, la Nun es una Bab larga, pero ¿qué significa eso? Es una Nun final o sofit, y ahí significa, mis hermanos, que está amarrado o está cumplido. Él vino a protegernos para siempre. Es la fidelidad de Él. Él no nos falla. Nadie puede arrebatarlos de mi mano. ¿Se acuerdan? ¿Están comprendiendo lo que significa? Nadie puede arrebatarlos de mi mano. Luego, su gloria, mis hermanos. Aquí nada más nos vamos a ubicar en la segunda letra. La primera es Tab y la segunda es P. P significa fe, así de sencillo. La fe, la esperanza. ¿Se acuerdan que les hablaba? Es el aliento, es el suspiro que sale de su boca, de su nariz, es la esperanza en quien yo creo. Es ahora yo creo que tú eres mi Padre. Yo espero poder conocerte para dar a conocerte. Te conozco para adorarte y te doy a conocer a otros para que te adoren. Esa es su gloria, ese es su resplandor. ¿Estamos comprendiendo? Y luego como la gloria, mis hermanos, como la gloria. Todas las letras que están ahí, si se dan cuenta, en la penúltima hay una Rech y luego hay una Aleph. Y bueno, ya no quiero decirles para que no se hagan bolas, qué es lo que significa. Esa gloria del Dios Todopoderoso está encarnada. Así de sencillo. Está encarnada. Esa gloria es la siguiente palabra, ven, el Hijo. Estamos comprendiendo quién es nuestro Señor Jesús y qué significa que Él sea hombre, este atributo hombre, que Él es el Hijo. Pero vean la palabra hijo, también se las puse ahí, 2 letras. Ven significa bet y luego una nun larga o una bab larga, ¿se acuerdan? Una nun final. ¿Qué significa esto? Que Él puso su casa, se encarnó en ese cuerpo que es su iglesia, que es su Jerusalén, y está formando su casa, casa de oración. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la última, a las últimas 2 palabras. Yakhid. Aquí es para distinguirlo de Ekhad. Acuérdense de esto. Ekhad es que es uno solo. Hay muchos atributos, pero es un solo nombre. Yakhid, mis hermanos, dice, distinguiéndose de Ekhad, pero dice como el único o el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir Yakhid, mis hermanos? Que Jesús se encarnó
siendo el único hijo verdadero. Todos los demás somos adoptados. Por eso dice Yakhid. Yakhid significa único entre muchos. Hay muchos hijos, pero el único que es el hijo de la verdad es Jesús Yeshua. Por eso dice Yakhid y no dice Echad, porque si no, entonces nosotros seríamos iguales a él. Qué sencillo, ¿sí se dan cuenta? Si aquí hubiera dicho Echad, entonces yo también soy Jesús, yo soy Dios. No, no, mis hermanos. Yakhid, yo soy hijo adoptado, él es el único hijo. Aunque se encarnó, es el único hijo. Todos los demás, todo el cuerpo es adoptado. Estamos entendiendo la diferencia entre decir el hijo que es uno o el único hijo, decirlo Yakhid o Echad. Hay una gran diferencia. ¿Se fijaron? ¿Por qué? Y luego la última palabra, verdad. Lleno de gracia. Esa gracia es, también nos dice que la palabra que nos da gracia sobre gracia, ¿verdad? Es decir, atributo por atributo nos va revelando, etcétera. ¿Y qué es lo que nos revela? Dice, gracia y verdad. Verdad es emet, mis hermanos. Nada más vean las 3 letras, bueno, las 4 letras, perdón, de ahí de emet. Dice be, emet. La primera es una bab. ¿Ya se fijaron? Otra vez, él se encarna. Él se encarna y gracias a eso podemos nosotros verlo. Pero vean la siguiente letra. Es una Lev. Otra vez, esa Yod, ese Dios trascendente que se revela. La Bab que baja, que se encarna, que es humilde, que nos lleva junto con Él. Con Cristo he sido juntamente crucificado, pero también con Él soy resucitado, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y luego hay una Mem. Y la Mem que te dije que era esa agua abundante, de su interior correrán ríos de agua viva, o sea, miles de atributos salen del interior de él, no de nosotros, de su corazón de él, no de mí. Y termina con una tab. Tab es el final, final, la eternidad. ¿Para qué nos enseña esto Jesús? Para decirnos que al final de los tiempos todos van a reconocer que Él es el único Dios verdadero. Esa es la sentencia de Zacarías 14:9 que hemos estado viendo en el discipulado. ¿Estamos comprendiendo eso, mis hermanos? Vean la importancia que tiene que hablemos de su nombre. No estamos hablando de letras, estamos hablando de sus atributos. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de testigos que nos dicen quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Ok, ahora vamos a empezar a desarrollar nuestro sermón. Esta fue la introducción, ¿verdad? Era una introducción de 5 minutos, pero acuérdense que para el Señor un día son como 1000 años, entonces 5 minutos pues no son nada. ¿Sale? Vamos a ver qué dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 16, versos 2 al 14. Y vamos a ver lo siguiente. Nuestro Señor Jesús Yeshua, y nos falta primero, perdón, es Isaías 7, ¿sí? Primero Isaías 7, porque vamos a ver quién es Emanuel. Ahí está el con nosotros, ¿se acuerdan? El Ayin, o el Etzel, ¿se acuerdan? Con, ¿qué significa con? Que Él habita con nosotros, sí, ya entendimos qué significa, que Emanuel no es Dios con, Emanuel es Dios encarnado, Emanuel es Jesús o Yahvé que se encarnó, que se vació completamente en el cuerpo de Cristo, toda la plenitud de quién es Él, todos los atributos de su nombre, todo su nombre están en Él. Entonces vamos a quitarnos la idea que nos enseñaron, Emanuel, Dios con nosotros. No, no es con, en, dentro de. Y ahí está vaciado todo nuestro Señor Yahvé, está vaciado nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Las entrañas, acuérdense. Volvió Yahvé a hablar a Acaz
le dijo, pide una señal a Yahvé tu Elohim en lo profundo o en lo alto, pero Acaz, que era el rey de ahí de Israel, le dice, no pediré ni tentaré a Yahvé. Dijo entonces, Yahvé ahora, oye, perdón, ahora heredero de David, te es poco molesto ser molesto a los hombres para que también lo seáis a mi Elohim. Por tanto, Adonai mismo te dará una señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Ahora sí vamos a verlo en Segunda de Reyes. Lo que estaba sucediendo aquí, mis hermanos, es que Acaz había pedido la ayuda de Asiria y había pedido la ayuda de sus dioses para poder derrotar a Siria y a Israel que estaban peleando contra él. Entonces este rey, cuando va el profeta, ¿verdad? El profeta Isaías, y le dice, pídeme una señal para que veas que es Dios el que te habla, acá se da golpes de pecho y de pureza y le dice, no, ¿cómo voy a pedirle una señal a mi señor? Isaías se enoja y le dice, eres un tal por cual. Eres molesto a los hombres, no seas molesto a Dios, no te pases o no peques de soberbia. No me pediste la señal, pero te la voy a dar. Y la señal que le da, ahorita la vamos a ver, es que es Emanuel, Dios con nosotros. Pero observen lo que está pasando. Vamos a ver Segunda de Reyes, fíjense, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 16 años, y observen, no hizo lo correcto ante los ojos de Yahvé, su Elohim. Aquí quítale a Acaz y pon tu nombre, mi hermano. Somos nosotros. Podemos decir, ay, voy a creer que Acaz. Somos nosotros. No hacemos, no obedecemos. Como su padre David, anduvo en el camino de los reyes de Israel. Fíjate lo grave aquí. Incluso quemó con fuego a su hijo, igual que lo hacían los reyes de Asiria. Quemaban a sus hijos y los ofrecían a sus dioses. Esto es lo que estaba haciendo, es abominación. Fíjate, conforme a las abominaciones de los pueblos que Yahvé había expulsado de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué estaba haciendo? Idolatría, imágenes de Dios. Entonces Resín, el rey de Siria, y Peca ben Remalías, el rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacerle la guerra. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, recobró Eilat para Siria, expulsó a los judíos de Eilat, y los idumeos fueron a Eilat, donde habitan hasta hoy. Acaz, fíjate lo que hizo, envió mensajeros a Tiglat-Pileser, que es el rey de Asiria, y le dijo, yo soy tu esclavo, fíjate, soy tu hijo. ¿Cómo va a ser esclavo y va a ser hijo de un pagano? Si sabemos que Judá es hija del Altísimo y su rey es el Altísimo. ¿Se están dando cuenta? Sube, sálvame. No le está pidiendo ayuda a Yahvé, le está pidiendo ayuda a un pagano. Sálvame de la mano del rey de Asiria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro, no suyo. Fíjate de dónde lo tomó. De la casa de Yahvé. Wow. En los tesoros de la casa real, también mandó parte de lo suyo, ¿verdad? Y lo envió como presente al rey de Asiria. El rey de Asiria atendió a su petición, subió el rey de Asiria contra Damasco, la conquistó, llevó cautivos a sus habitantes a Kir, mató a Resín, que era el otro rey, ¿verdad? Cuando el rey Acaz fue a Damasco al encuentro de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, observó el altar que había en Damasco. Fíjate la gravedad de lo que hace Acaz. Va y ve su altar de sus dioses. El rey Acaz envió al sumo sacerdote Urías, el sacerdote que nada más tenía que adorar a Dios, fíjate, la representación del altar y sus medidas de ese altar pagano, toda su hechura según como estaba hecho, dice, y el sumo sacerdote Urías, ¿qué hizo?
construyó el altar. Esto es abominación, mis hermanos. Conforme a todo lo que le había sido enviado por el rey Acaz hasta Damasco. Y vio el altar, el rey se acercó, subió al altar y empezó con sus sacrificios y sus holocaustos. ¿Ya se dieron cuenta? Derramó, dice, sacrificios de sangre, de paz sobre el altar, etcétera. En cuanto al altar de bronce que estaba delante de la casa de Yahvé, fíjate qué hizo con el altar de Dios. ¿Qué dice? Lo desplazó desde el frente de la casa, de entre el altar y la casa de Yahvé, y lo colocó en el lado norte del altar que había fabricado. O sea, quita el altar de Yahvé y pone el del Dios pagano. Mis hermanos, nosotros podemos decir, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Cuando tú te haces una imagen de Jesús o de Yahvé que no está en la Biblia, eres acaso. Estás desplazando la imagen, estás desplazando el altar de tu Dios, tu Señor, o el que dices que es tu Dios y Señor, y te haces un altar como te enseñaron, no como está en la palabra. ¿Es claro esto? Por eso es importante que entendamos que Jesús es el hombre, el que se encarnó. Estamos entendiendo quién es. Vamos a continuar. Vamos al Salmo 110 primero y luego a Hebreos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Por qué Jesús Yeshua, el hombre, revela su nombre? Bueno, cuando Él revela su nombre se enseñorea. Él nos dice, yo soy el hombre, pero soy el Señor. No soy un hombre mortal. Vine a morir. ¿Para qué? Para mostrarles quién soy y atraerlos a mí, restaurar lo que estaba roto, la adoración a mi nombre. Eso es lo que estaba roto, no la salvación, si estábamos en el cielo o no. Eso es egocentrismo. ¿Qué es lo que estaba roto, mis hermanos? La adoración. Desplazamos el altar de Yahvé y ponemos el de nosotros. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué es lo que hace Él cuando se encarna? Se enseñorea para que lo adoremos nada más a Él. Fíjense, dijo Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Ya vimos lo que significa esto de la mano, la diestra, estar sentado. No es que Jesús estaba a un ladito del trono, es el que está sentado en el trono. Yahvé desde Sión extenderá tu vara de poder. Enseñoréate de tus enemigos. Fíjense, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, entre los resplandores de los santos. Desde el principio te engendré. Fíjense lo que dice, eras mis entrañas. Te engendré, o sea, eras mis entrañas. Es lo que acabamos de ver, que Jesús es las entrañas o el que posee al Padre o el Padre posee al Hijo, es lo mismo. Antes que al lucero, juró Yahvé y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego vean lo que dice. Yahvé está a tu diestra. Dice que estaba sentado en el trono. Entonces, si Yahvé está a su diestra, déjame decirlo así, ¿quién es el que estaba sentado en el trono? Pues Yeshua. Ah, entonces Yahvé es menos importante. No, aquí no dice esto. Yahvé es la diestra, porque Yahvé posee a Yeshua y Yeshua posee a Yahvé. Cuando yo vengo caminando, no caminan mis pies y mi diestra y yo. Somos uno. Estamos comprendiendo. Yahvé está a tu diestra, quebrantó reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, abatirá caudillos de vastos territorios, beberá del torrente en el camino y así levantará la cabeza, va a sentar cabeza. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Cabeza de estirpe, para hacernos sus hijos. Pero nada más hay uno, Yahid, Jesús. Nosotros somos adoptados. ¿Estamos entendiendo? Ahora, Jesús, el hombre, nos revela su gloria, nos revela su nombre. ¿Para qué? Para que hablemos de Él.
Por eso se enseñorea en mi vida, para que yo vaya y predique quién es Él. No que me salvó y me voy a ir al cielo, y si ya se va a acabar el mundo, si viene o no viene Jesús. Dice, hermanos, vamos a hablar de quién es Él para adorarlo y glorificarlo. Hebreos 1 del 1 al 12, observen. Habiendo Dios hablado en tiempos antiguos muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días, perdón, nos habló por medio del Hijo. ¿Cómo habla? Por medio del Hijo, cada atributo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual hizo también los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria, Shin, ¿se acuerdan? Su gloria, su resplandor, su luz, ¿sí? Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo acabamos de ver en el Salmo 110. Y luego dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es el nombre? Yeshua. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yahid, lo que acabamos de ver, ¿se fijaron? Otra vez dice, yo seré padre para él será hijo para mí. Otra vez cuando introduce al primogénito, ¿se acuerdan en Lucas que dice, todos los ángeles fueron y lo adoraron? Bueno, fíjense lo que dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Cómo lo van a adorar todos los ángeles de Dios si no es Dios? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus servidores llama de fuego, pero respecto al Hijo, el único, acuérdense, Yahid, tu trono, oh Dios. No dice, tu trono es parecido al mío. Tu trono, oh Dios, oh Elohim, aquí dice Elohim, es por los siglos de los siglos. ¿Qué estábamos viendo en el taller? Jesús es el alfa y la omega, es el Aleph y Taleb, el principio, el último, el primero, pero el eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia, aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Tú, Señor, en un principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Es lo que dice Juan capítulo 1, verso 3, ¿se acuerdan? O primera de Juan 1 también. Ellos perecerán, pero fíjense, tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como un manto los enrollarás, como vestiduras serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no cambian. Está hablando de Jesús, pero dice que Jesús es eterno. ¿Cómo si se encarnó? Jesús nació hace 2000 años. No, Yeshua Jesús existe desde toda la eternidad. ¿Estamos entendiendo? Ese es nuestro Señor Jesús. Vamos a Daniel para que vayamos quedando más clara la idea. Daniel capítulo 7, versos 13 al 27. Él es el reino. No solamente nos habla del reino. Él es el reino. Es el nombre que se implanta en mí. Y ese reino está en sus santos, en sus elegidos. Fíjense, proseguí mirando en las visiones nocturnas. He aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre. Ahí está la encarnación. Llegó hasta el anciano de días, lo hicieron acercarse a él, le fue concedido que, observen, señorío, gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas lo sirvan. ¿A quién van a servir? Al Hijo. Por eso se encarnó. Su dominio, o sea, su reinado, su señorío, es dominio eterno. ¿Cómo eterno si nació hace 2000 años? Su dominio es dominio eterno, nunca pasará. Su reino, uno que no será jamás destruido. En cuanto a mí, Daniel, se me turbó el espíritu dentro de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos de Elohim, el Yayonim, ¿sí? Que es el Altísimo o el Dios más alto, ¿sí?
y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, descuartizaba y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había salido, ante el cual habían caído 3 cuernos más. Este cuerno tenía ojos, una boca que hablaba grandes cosas. Su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. Observé que este cuerno hacía guerra contra los santos, los vencía. Pero observen, hasta que vino el anciano de días. A ver, ¿cómo que el anciano? Si dice que el hijo del hombre estaba frente al anciano, pero el anciano de días es el hijo. Entonces son dos, ¿no? ¿Verdad? Se dio juicio a los santos de Elionín, el Altísimo, acuérdate, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, devorará, trillará y despedazará toda la tierra. En cuanto a los 10 cuernos, de ese reino se levantarán 10 reyes. Estos, dice, tras ellos se va a levantar otro todavía, el cual será diferente de los primeros, de los otros 3, pero los derribará. Hablará palabras contra Gil-Layá. Gil-Layá significa el único y verdadero Dios con el más alto estatus de poder y de autoridad. Es otro de los atributos de nuestro Dios. No es solamente el Ayón, el Altísimo, sino es el más alto, pero porque es el único, porque es el verdadero y es el más alto estatus. No hay otro. Pero está hablando del Hijo del Hombre. ¿Ya se fijaron? El Hijo del Hombre, no hay otro arriba de él. Hablará palabras contra Gilayá, otra vez el único Dios verdadero, quebrantará a los santos de Elayón, o el Altísimo. Intentará cambiar los tiempos. La ley será entregado en su poder por un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El reino, el dominio, la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos de Elionín, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Observa esto, mis hermanos. Ese poder, que es el nombre, le es dado a sus santos. ¿Para qué nos es dado ese poder? Para que ya vayamos a todas las naciones y las bauticemos en el nombre de Jesús. No nos da el poder para que seamos poderosos y reinemos sobre su pueblo. El único rey es Él. ¿Estamos comprendiendo? Ese es el objetivo. Nos da su nombre, nos da su poder para que conociéndolo vayamos y lo prediquemos, lo compartamos. No hay otro objetivo. Vamos a continuar aquí con Daniel. Vamos al capítulo 10, versos del 4 al 19. Y vamos a ver que cuando él declara sus palabras o su nombre, sus atributos, lo hace para fortalecerme. Vamos a ver cómo cuando él habla, fortalece. Fíjense lo que dice la palabra. El día 24 del mes primero estaba a la orilla del gran río y de aquel, alzando mis ojos, miré y vi un varón vestido de lino blanco, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Ya sabemos quién es ese varón, el Hijo del Hombre. ¿Sí? Su cuerpo era como un crisólito. El crisólito, mis hermanos, es una piedra. ¿Te acuerdas que todas esas piedras, como la piedra de jaspe, etcétera, esta piedra crisólito significa fe sólida y permanente en él? ¿Te acuerdas que vimos lo que significa Kaf? Kof, hace ratito, la letra, que él pone su mano para que nosotros seamos cobijados, ¿verdad? Y entonces tengamos esa fe, esa esperanza, esa fidelidad en él. ¿Se van dando cuenta? Su rostro, dice, como un relámpago. Ahí está su gloria, sus atributos, destellando. Sus ojos como antorchas de fuego. ¿Qué sale de sus ojos, mis hermanos? Shin, la letra Shin, atributos de su nombre. Sus brazos y sus pies tenían la refulgencia, otra vez, destello, luz del bronce incandescente.
El sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, pero un gran temor se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. Mis hermanos, hay veces que Dios se revela y tú dices, es que no le entiendo nada, y vas y te escondes. Cuidado, te estás perdiendo de la revelación que te está dando el Señor, mis hermanos. No te escondas. Sal y dile, Señor, no te entiendo. Enséñame. Quedé solo. Vi esa gran visión y observen lo que pasó. Es lo que nos pasa a nosotros. No quedó fuerza en mí. Cuando estás en la presencia del Señor y Él te revela, quedas tirado en el suelo, mi hermano, sin fuerzas. Es revelación de Dios, no es cualquier cosa. No te están diciendo la ecuación o el significado de pi al cuadrado sobre 20. Te está revelando su nombre. Y cuando te revela el nombre, quedas tirado como cucaracha en el suelo. ¿Estamos comprendiendo eso? Antes mi fuerza, fíjate, se cambió en abatimiento. Es que me siento inútil. Gloria a Dios, mi hermano, que te sientas inútil. Es que no le entendí nada. Gloria a Dios, mi hermano. Dale gloria a Dios. No tuve vigor alguno, pero, fíjate, oí el sonido de sus palabras. Te puse entre corchetes, Dabar. ¿Te acuerdas? El nombre. Y al oír el sonido de sus palabras, Dabar, otra vez, caí de bruces, desfallecido, con mi rostro en tierra. ¿No es lo que le pasó a nuestro amado pastor Pablo cuando fue tirado de bruces del caballo? Rostro en tierra. Pero he aquí una mano me tocó, la mano protectora. ¿Te acuerdas? El nombre, la letra Kaf, todo lo que vimos ahorita, Ayin, Yod, etcétera. Esas letras, ese nombre, esa mano de nuestro Señor, su diestra, hizo que me enderezara sobre mis rodillas. ¿Te acuerdas que vimos la letra Hei el miércoles antepasado? Nos dobla, nos pone de rodillas, pero levantadas nuestras manos al cielo para adorar. ¿Se están dando cuenta? Y las palmas de mis manos, ¿hacia dónde? Pues hacia arriba, adorando. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras, otra vez Dabar, que te voy a hablar, los atributos. Ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Cuando me hubo dicho esta palabra, otra vez Dabar, me puse de pie temblando. Pues sí, te da miedo, mi hermano. Me dijo Daniel, no temas, no te espantes, es lo que nos dice el Señor. Te estoy mostrando quién soy. Pues es terrible lo que estoy mostrando, es una grandeza que no puedes alcanzar a comprender. Pero dice, no te espantes, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de mi Elohim, fueron oídas tus palabras. Y fíjense, tus palabras, Dabar, ¿cómo? Es que Daniel, mis hermanos, no estaba orando con sus palabras de él. Daniel estaba orando atributos, por eso fue escuchado. Por eso no dice otra palabra aquí, dice Dabar, dice lo mismo. Palabra de Dios, la palabra que salía de la boca de Daniel. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue escuchado. Acuérdense que les había comentado, lo estábamos viendo también en el discipulado, la oración que es tefilá, y lo veíamos también en unos atributos entre semana, es el Salmo 84. ¿Por qué sigues despreciando nuestra oración, Señor? Pues porque nada más se dedican a hablar ustedes. Eso no es oración. Por eso desprecia, porque eso no es oración. Y nosotros le decimos, ay, Señor, pero si todo el día te estoy hablando, es que la oración no es hablarle a Dios. La oración es escucha y regrésale sus atributos como tributo. Y entonces serás escuchado. Dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, otra vez Dabar, o sea, los atributos que salen de tu boca, he venido. Mi hermano, ahí está la presencia de Dios. Cuando tú le rindes atributos, ahí está la presencia.
El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Mientras me decía estas palabras, esta vara otra vez, yo estaba con mi vista en tierra, enmudecido, o sea, con el rostro derrotado, humilde. ¿Se dan cuenta? Temeroso. Pero he aquí, algo como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Ahí está Jesús otra vez. Abrí mi boca y hablé. ¿Por qué pudo hablar? Porque él tocó a Daniel. Y le dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, no me quedan fuerzas. Sí, mi hermano, cuando estás en la presencia del Señor y Él te revela, pues es un sablazo. Déjame decirlo así, como si te aventaran una piedra grandota en la cabeza, te tumba, te tira. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? O sea, ¿cómo yo, Señor, te voy a decir algo? No sé ni qué decirte. Tú no digas nada de atributos. ¿Se dan cuenta? Al instante me faltó la fuerza, me quedé sin aliento. Pero fíjense, aquel que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Es el Shaddai. ¿Ya se dieron cuenta? El Dios que me fortalece para que yo siga adorando. Y me dijo, no temas, muy amado, la paz sea contigo. Aquí el Shalom, mis hermanos, híjole, ya no quiero profundizar más, pero el Shalom, acuérdense, nada más vean Shalom, empieza con la letra Shin, toda la revelación de Dios. Y luego lleva una Lamed, la enseñanza y la instrucción. Y luego termina en una Mem, que es toda el agua de sus atributos vertidos. El corazón Shalom es un corazón lleno de sus atributos, ¿se dan cuenta? Por eso es un corazón conforme a su voluntad. Ve lo que le dice, la paz sea contigo, o sea, Shalom, esfuérzate, aliéntate. No hubo bien hablado, Dabar, fíjense, y entonces recobré las fuerzas. O sea, el Señor sigue hablando y sigue mostrándote atributos, ¿y qué es lo que hace? Te tumba, pero te levanta. Te tira, pero te postra para adorar y glorificar. Y entonces le dije, hable mi Señor, Dabar. ¿Por qué? Dice, porque me has fortalecido. Otras traducciones dicen, hable mi Señor, porque mientras más hablas, más me fortaleces. O sea, mientras más atributos me muestras, más fuerte me haces. ¿Por qué? Pues porque está construyendo su casa, mis hermanos. Casa de oración. Vamos a Juan 5, 19, 29. Cuando Él nos revela su nombre, Él decreta su autoridad en ti para hacer juicio. ¿Cuál es el juicio? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? El Hijo del Hombre. Tomando la palabra, Jesús les decía, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. ¿Para qué nos muestra sus atributos? No para que te espantes, para que te maravilles. Porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que le dio todo el juicio, se lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. La misma adoración, no diferente, no parecida. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es lo que veíamos en Primera de Juan. Es el anticristo, mis hermanos. Si no confiesas quién es Jesús el Cristo, es anticrístico. De cierto te digo, el que oye mi palabra, logos, todo el nombre, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Muerte, desconocimiento de quién es Él. Vida, conocimiento de quién es Él. De cierto te digo, llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Es el escucha, Israel. Es el Shema o Shama.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Por qué tiene esta autoridad Jesús? Porque es el Hijo del hombre, o sea, es Yahvé encarnado. No te maravilles de esto, llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo, resurrección de juicio. Estamos comprendiendo. Vamos a las últimas citas, Colosenses 2, 6, 15. ¿Para qué me revela su nombre? Para que yo pueda ver en él toda la plenitud de la naturaleza divina, todos los atributos del nombre, los cuales me van a circuncidar, mis hermanos. Matan mi carne, matan mi yo, matan mi idolatría, mi apostasía. Colosenses. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, vivid en él. ¿Cómo? Arraigados, sobreedificados en él, afianzados en la fe, como fuiste enseñado, rebosando en acción de gracias. No dice peticiones, acción de gracias. Mirad que no haya quien los esclavice por medio de filosofías, huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a presuposiciones del mundo, doctrinas. No, mis hermanos, fíjense, no según Cristo, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Todo lo que Yahvé es, vive en Cristo, y habéis sido hechos completos en él. Todos sus atributos los quiere poner en ti porque está haciendo su casa. Acuérdate, Bet, casa, morada, casa de oración, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí, ¿te acuerdas? El único. En él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión es él, cuando él se encarna. Esa es la circuncisión, la encarnación, para poder morir, habiendo sido sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. A vosotros que estando muertos en los delitos y en la circuncisión de vuestra carne, fíjate lo que hizo, te dio vida juntamente con él, te perdonó todos los delitos, canceló el documento de la deuda con los decretos que te era contrario, mi hermano, ya no tienes nada en contra. Lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente y los lleva prisioneros en desfile triunfal. Eso es lo que dice Juan 16. Cuando dice Jesús, viene el Espíritu, te va a redarguir de pecado, justicia y juicio. Pecado porque no creemos en Él. Justicia, ahora sabemos quién es Él y declaramos que Él es nuestro Padre. Y juicio, ya está exhibido el enemigo, ya no tiene autoridad para decirnos, no conozcas, ahora lo conocemos. Pasamos de muerte, desconocimiento de su nombre, a vida, conocimiento de su nombre, no por nosotros, sino por gracia. ¿Entendemos esto? Y entonces, fíjense, primera de Timoteo 3:16. ¿Cuál es el propósito de que Él me muestre quién es el hombre? Que cada uno de nosotros seamos el Adán, el nuevo Adán, en Cristo Jesús. Por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad, que todo su cuerpo, toda su iglesia, por confesión unánime, tenga la misma doctrina. Acuérdate que piedad es la doctrina. ¿Cuál doctrina? El nombre. ¿Quién es Él? ¿Cuál es esa doctrina? Jesús fue manifestado en carne, Jesús fue testificado en espíritu, Jesús fue visto por los ángeles. Pero espérame, cuando hablo de Jesús, hablo de Yahvé. Entonces Yahvé fue manifestado en carne, Elohim fue justificado en espíritu, el Ayón, el Shaddai fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Ese es Yeshua, ese es el hombre. Gloria al nombre de nuestro Señor. No sé si tengan preguntas o comentarios.
Sí, mi hermano. Qué importante es conocer este tributo, porque pues es el que nos da sentido a todo, ¿no? Claro. Propósito a nuestra vida y nos revela quién es Dios por medio de este atributo que es el hombre. Okay. Y que vemos en Cristo toda la gloria y toda la imagen de lo que es Dios. Amén. Y gracias a Dios porque nos revela su nombre. Amén. Para conocerlo y darlo a conocer, porque pues eso es esa es nuestra esperanza. Okay. Y pues de verdad creo que este atributo deberíamos de estarlo estudiando y seguirlo meditando, claro, porque la verdad es que pues es la base, ¿no? De todo lo que Dios nos ha querido revelar desde entonces. Amén. Por eso les dice introducción, ¿se dan cuenta? Esta introducción fue muy larga, pero para que podamos entender, mis hermanos, ¿quién es Jesús el hombre? Es Yahvé encarnado. Ahí está la base de todo, ¿se dan cuenta? El hombre, pero es el propósito de nosotros como seres humanos. ¿Cuál es nuestro propósito? Ahí está el Isaías 43:7. Fuimos creados para adorarlo, o sea, fuimos hechos hombres para adorarlo, hombres y mujeres, para adorarlo y glorificarlo. Acuérdense que es, el hombre habla del varón, es varón y varona, que los dos son uno, no son dos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la humanidad? Adorarlo y glorificarlo. Por eso Él se encarna y nos dice, esto es lo que tienen que hacer. No lo vamos a poder hacer solos, pero para eso está Él. Gloria a su nombre. Amén. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta, mis hermanos? Bueno, pues al ratito les mando ahí la grabación, les mando el audio para que lo repasen, lo puedan estar repasando, que puedan tomar ahí sus notas con calma. Toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor Jesús, Yeshua, el hombre. Amén. Amén. Igualmente, mis hermanos, bendiciones. Y gracias.